Muy buenos días. Es para mí un orgullo presentarles este curso de Buenas Prácticas Clínicas versión 2021, el cual es organizado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar Central con el apoyo de la Subdirección de Docencia e Investigación del Hospital, la Dirección del Hospital y la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Todo esto con el objetivo de contribuir a impulsar la investigación científica en nuestro medio. Cada tema estará dado por autoridades en la materia y agradecemos a todos los conferencistas invitados, quienes voluntaria y desinteresadamente nos han ofrecido su tiempo y esfuerzo. Sin este esfuerzo mancomunado no sería posible la realización de este curso, el cual esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes y los estimule más a la investigación. Tengo pues el privilegio de iniciar el curso con la conferencia La ética en la investigación clínica y las buenas prácticas clínicas. Pretendo mostrarles en esta charla cómo nacieron las pautas éticas en investigación clínica y cómo se originan las buenas prácticas clínicas y las pautas éticas actuales en investigación clínica en el mundo. Empecemos aclarando algunos conceptos fundamentales. La investigación clínica y la ética. La investigación clínica genera el conocimiento médico y sin ella la medicina simplemente no existiría. La investigación es una actividad diseñada para comprobar una hipótesis estudiando fenómenos bajo ciertas condiciones diseñadas artificialmente, en las cuales se controlan variables críticas y a partir de la cual se generan los conocimientos que buscan el beneficio de la humanidad. Incluso la práctica médica cotidiana es un mini proceso de investigación clínica. Cuando realizamos la consulta, la evaluación de un paciente y establecemos cuál es su diagnóstico y más tarde su terapéutica, estamos realizando una investigación basada en la evidencia y estamos adquiriendo habilidades obtenidas mediante esta investigación que nos va a permitir mejorar la visión crítica y elegir la mejor conducta. La investigación clínica es la formalización y la estructuración de esta investigación mediante un diseño experimental. Se cree que la moderna investigación clínica nació con Louis Pasteur en el siglo XIX, quien practicó la primera vacunación en un paciente mordido por un perro rabioso. Sus experimentos fueron casuales, pero posteriormente estos experimentos fueron previamente diseñados hasta el diseño experimental que conocemos hoy. La ética que dominaba el acto médico hasta principios del siglo XX se basaba únicamente en la ética hipocrática, la cual básicamente argumentaba dos principios, el de beneficencia y el de no maleficencia. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No se hacía ninguna referencia al consentimiento del sujeto. Obviamente, la ética en investigación nace impregnada por este concepto y tampoco se tenía en cuenta el consentimiento del sujeto. Es increíble que este señor haya dicho esto hace más de 2 siglos y siga siendo tan válido y útil hoy. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. En el siglo XIX, Kant había postulado su imperativo práctico, que es este, ¿no? Este implicaba siempre considerar al otro como un fin y nunca como un medio. Esto ha sido muy importante en la ética de investigación, ¿sí? Sin embargo, esto no fue tenido en cuenta inicialmente. Fritz Haber, en el 1927, realizó una modificación a ese imperativo práctico de Kant y le llamó el imperativo bioético. Este imperativo bioético constituye un concepto clave cuando se trata de bioética en investigación clínica. Trata a todos los seres vivientes como un igual, siempre pensando que son un fin en sí mismo, ¿sí? Desde entonces entendemos que la bioética es la ética aplicada a la vida y a todos los seres vivos. Es paradójico que el primer país que incluyó en su legislación una ley que exigía el consentimiento informado del sujeto en investigación clínica haya sido Alemania. Posteriormente, en el 1935 también lo incluyó Estados Unidos, pero como vamos a ver, una cosa es la ley escrita y otra lo que se hacía. Se debe a Potter el concepto y la definición de bioética y el de bioética global, que incluía a todos los seres vivos y al futuro del planeta.
Helios Grecia en el 1987 postulaba que la bioética era la filosofía moral de la investigación y de la práctica biomédica. La ética en investigación es dinámica, se contextualiza y representa una continua búsqueda por definir lo que es aceptable. La bioética clínica de hoy se basa en los 4 principios clásicos fundamentales, considerando la autonomía y el respeto a la persona y su dignidad como los principios rectores, pero ha incorporado otros principios necesarios para la solución de diversas situaciones problemáticas de la bioética, como hemos visto en la reciente pandemia, por ejemplo. En la bioética en investigación clínica hay de entrada un dilema ético importante, ya que se vulnera el principio bioético fundamental de la beneficencia, pues la investigación clínica no busca necesariamente el beneficio del sujeto investigado, sino el de otros. Existen, sin embargo, pues otros principios que se consideran fundamentales en la investigación clínica, como el respeto a la autonomía, la no maleficencia, ¿sí?, como los más importantes, ¿sí?, pero otros como el de la totalidad, el deber de cuidado, el principio de precaución, la transparencia y la consistencia son esenciales en toda investigación. Ahora, vamos a ver cómo fueron apareciendo otros grandes problemas éticos en la investigación clínica y cómo se fueron moldeando las pautas éticas en la investigación a través de la historia. Voy a intentar hacer un paralelo entre estos problemas y los pronunciamientos éticos que fueron dando lugar. No voy a citar aquí pues todos los que se conocen, les traigo algunos de los más importantes de acuerdo a la influencia que tuvieron en los conceptos éticos en el ámbito mundial. El primero es el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político de Kenpetai, conocido como Escuadrón 731, que tuvo lugar en Japón. En realidad era un programa encubierto para el desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés. Efectuaron experimentos letales en pioneros durante la guerra chino-japonesa entre el 37 y el 45 y obviamente no se obtuvo consentimiento informado de los sujetos. Claramente, uno de los experimentos más importantes que marcó la ética en investigación fueron los experimentos nazis, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, ¿sí?, más o menos la misma época de los experimentos anteriores. También se trataba sobre prisioneros de toda índole, no solamente eran judíos, y en estos campos de concentración nazis había instalaciones especiales donde médicos practicaban terribles experimentos, entre ellos pues la resistencia a las altas presiones, los efectos de bombas incendiarias, la tolerancia al frío, la tolerancia al agua de mar, la inmunización para la malaria, el tratamiento con heridas, de heridas con gas mostaza, ¿no?, el tratamiento con la sulfonamida, la respuesta a infección por la fiebre tifoidea, respuesta a venenos, etc. Otro experimento menos conocido se efectuó en el 39 en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Esta vez fue un psicólogo del lenguaje profesor de esa universidad. Fueron 22 niños huérfanos que dividieron en 2 grupos, uno al que le hacían un feedback positivo sobre el lenguaje y otro al que se le hizo un feedback negativo. Su objetivo era inducir la tartamudez en niños que no la padecían. Obviamente tampoco había aquí consentimiento. Los juicios de Nuremberg, ¿sí?, efectuados acerca de los experimentos nazis en el 1946, despertaron la conciencia mundial sobre estos problemas en investigación y dieron origen al Código de Nuremberg. Este código es la primera piedra en la investigación clínica. Empezaron a exigir el consentimiento informado voluntario y que la investigación tuviese bases científicas suficientes, ¿sí? Entre otras, declaraba que el grado de riesgo nunca podía ser mayor que aquel determinado por la importancia humanitaria de resolver el problema y que el sujeto podría salir del experimento en cualquier momento. El Código de Nuremberg, como les decía, colocó la primera piedra en la ética de investigación clínica, ¿sí?, y exigía también la obligatoriedad de ciertos prerequisitos científicos para realizar la investigación. Podríamos resumirlo como que además del consentimiento informado voluntario, buscaba que se evitara todo daño innecesario, nunca realizar experimentos que pudieran resultar en discapacidad o muerte, el grado de riesgo nunca podría ser mayor que el determinado por la importancia humanitaria de resolver el problema y que el sujeto podría salir del experimento.
Sin embargo, entre 1947 y 1948 se produjeron en el mundo, además del Código de Nuremberg, otros dos documentos importantes. La Declaración de Ginebra del 48 de la Asociación Médica Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos. Estos pronunciamientos dejaron una mayor claridad acerca del deber de respetar los derechos y la autonomía de los seres humanos. Por lo menos esto quedó en la conciencia de muchos. Pero se siguieron presentando violaciones a estos derechos. En el 1954, el ejército de los Estados Unidos condujo el proyecto 4.1 en el atolón Bikini, cerca de las Islas Marshall en Indonesia, con el propósito encubierto de evaluar el daño provocado por la radiación en las personas expuestas. Se detonaron varias bombas atómicas en el atolón y se condujo un estudio en las islas vecinas. Se siguió a toda la población en secreto durante décadas para comprobar el efecto de la radiación producida por la bomba atómica. Entre 1958 y 1963, Grünenthal produjo la talidomida, la cual se usó como sedante para las náuseas del embarazo, ¿sí? Y se produjo después una epidemia de focomel debido a su uso. Esto despertó la conciencia de que había que evaluar también la teratogenicidad de los fármacos antes de usarlos en mujeres embarazadas. Abajo ustedes pueden ver aquí la estatua de Alison Lapper, embarazada, en la Plaza de Trafalgar en Londres. Ella era una artista británica que fue víctima de la talidomida y que pintaba con su boca, y fue un símbolo de la voluntad inquebrantable y de la confianza en sí misma. Ya la estatua no está en la Plaza Trafalgar. Otro famoso experimento de psicología social llevado a cabo por Stanley Milgram en el 61, que era un psicólogo de la Universidad de Yale, que fue publicado en el 63 en una famosa revista de psicología bajo el título de Estudio del comportamiento de la obediencia, tenía el objetivo de determinar hasta qué punto llegaba un sujeto para obedecer una ley. Se obtuvo un consentimiento en todos los sujetos del estudio, que pagaron $4,50. Supuestamente habían dos grupos, unos que aplicaban castigo y otros que lo sufrían, pero realmente todos los reclutados participaban en el primer grupo, o sea, en los que aplicaban castigo. Los del segundo grupo eran actores que simulaban recibir la corriente. Había 30 botones con incremento de voltaje sucesivo hasta un máximo de 450 voltios, supuestamente. Los actores realmente no recibían la descarga, pero los reclutados que llevaron a cabo el experimento y llevaron hasta voltajes muy altos, ¿sí? Luego tuvieron sentimientos de culpa y trastornos de personalidad, a pesar de que se les explicó que realmente era una simulación y que nadie estaba recibiendo una descarga. Pues ellos pensaban, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Esto está en una película que lleva el mismo nombre. Todos estos sucesos llevaron a que en 1964 se promulgara la Declaración de Helsinki por la Academia Médica Mundial, en este caso. Se considera hoy en día el documento más importante en la ética de investigación en seres humanos. Ha tenido varias modificaciones, la última es del 2013, la veremos más adelante. Este es el pilar fundamental sobre el cual descansan la mayoría de las declaraciones de ética en investigación en seres humanos en el mundo. La Declaración de Helsinki declara que el consentimiento informado del sujeto no es suficiente. Es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad y la integridad, y el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las personas que participan en la investigación. Más adelante, en el 71, es famoso el experimento de la cárcel de Stanford, y también existe una película que fue realizada en el 2015 con el mismo nombre. Se trataba de un estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo en la conducta de los roles sociales, prisionero guardia, que se desarrollaban en voluntarios en una prisión ficticia. O sea, era un juego de roles. Los sujetos eran estudiantes universitarios de la Universidad de Stanford que también dieron su consentimiento para el experimento por unos $. El experimento se le salió de las manos a los investigadores debido a que se presentó un comportamiento abusivo y antisocial que obligó a terminar el estudio. Fue muy criticado éticamente. ¿Sí? Aquí tampoco era suficiente entonces el consentimiento informado. Más reciente, se realizó durante varios años en Tuskegee, Alabama, en Estados Unidos, un estudio de seguimiento a 399 hombres de raza negra con sífilis
sin ofrecerse la posibilidad de tratamiento con penicilina, que ya se encontraba disponible. Todos firmaron aquí un consentimiento informado. Fue avalado esto por el gobierno de los Estados Unidos durante décadas y requirió luego un pedido especial de disculpas a la comunidad de raza negra por parte del propio presidente en el 1999. Esto llevó a la conciencia social de que no se puede incluir en un experimento a enfermos sin que tengan la posibilidad de una terapia disponible. En el 78, en Estados Unidos, se establece la Comisión Nacional de Protección a Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y de la Conducta y se emite el informe Belmont. El informe Belmont declara que además del respeto a la autonomía se debe proteger a las personas con deficiencias o disminución de su autonomía y se acoge el concepto de población vulnerable. Deben aumentarse al máximo los beneficios y reducirse al mínimo los daños y perjuicios para los sujetos de investigación y todos deben participar de los beneficios de la investigación. Aquí ya se establece por primera vez que deben existir comités de ética en investigación obligatorios e independientes en toda institución que realice investigación. En el 77, debido a las prácticas frecuentes con animales en la experimentación, se realizó la Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en Londres y aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU. En cuanto a población vulnerable, se reconocía que esta incluía fetos, niños, discapacitados mentales, prisioneros, militares, estudiantes, empleados, embarazadas, pacientes comatosos o traumatizados, ancianos, minorías, voluntarios, incluso voluntarios, ¿sí? Y animales. Los voluntarios por la razón de que muy probablemente son voluntarios debido a una necesidad económica. Sin embargo, a pesar de todo esto, se continuaron presentando abusos en poblaciones vulnerables, sobre todo en investigaciones financiadas por países desarrollados en países subdesarrollados. La investigación en salud en países en vías de desarrollo durante muchos años fue promovida y financiada por industrias farmacéuticas de países desarrollados, con desigualdad de recursos, aprovechamiento, explotación, menor protección a los sujetos de investigación, menor beneficio del producto de la investigación para la comunidad investigada. En el 93, debido a estas situaciones que se venían presentando, se realizó el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, llamado CIOMS, ¿sí?, afiliado a la Organización Mundial de la Salud, el cual estaba constituido por expertos de varias regiones del mundo, y se promulgaron aquí las normas internacionales para investigaciones biomédicas en sujetos humanos. La CIOMTA del 1993, entre otras cosas, establecía que el investigador debe informar y ofrecer a quien participa en la investigación, pues, todos los objetivos y métodos de la investigación, cuáles son los riesgos, los beneficios, los procedimientos o tratamientos alternativos, debe ofrecerse la confidencialidad, servicios médicos y tratamientos gratuitos de todas las complicaciones, indemnización en caso de discapacidad o muerte, y libertad de retirarse de la investigación en cualquier momento sin ningún tipo de sanción ni pérdida de beneficios. Sin embargo, se continuaron presentando violaciones a la ética en investigación en el mundo hasta incluso este siglo, conducidas por países desarrollados en países menos desarrollados. Es famoso el estudio de la sidobudina prenatal para reducir la transmisión materno-fetal del virus del VIH, realizada en África, donde se utilizaron placebos como controles a pesar de la alta probabilidad de transmisión fetal del virus, ¿sí?, violando los principios de la Declaración de Helsinki. Algunas madres se les daba placebo a pesar de que ya se sabía que la sidobudina podía prevenir la transmisión materno-fetal del virus. Pero la idea era establecer cuál era la dosis más eficaz. Las CIOMS nuevamente en el 2002 sacan otra guía y establece que debe haber atención especial a las investigaciones en comunidades subdesarrolladas, que no deben realizarse investigaciones en comunidades subdesarrolladas para beneficio de comunidades desarrolladas y que esta investigación debe responder a las necesidades de salud de la comunidad donde se realiza. Establece también que la agencia patrocinadora externa deberá someter el protocolo de investigación a una evaluación ética y científica de acuerdo con las normas locales del país donde se va a realizar la investigación y establece las guías internacionales de buenas prácticas clínicas.
Entonces, pasemos entonces a ver estas guías, cuáles son estas guías de buenas prácticas clínicas. Las buenas prácticas clínicas en Colombia son vigiladas por el ENVIMA. Son el estándar internacional de calidad ética y científica para el diseño, conducción, realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de estudios clínicos que involucran para su desarrollo la participación de seres humanos. Son realmente mundiales, pero cada país hace su propia contextualización de la guía. La certificación de las buenas prácticas clínicas en Colombia incluye tanto al equipo investigador, al investigador y a todos sus colaboradores, al laboratorio clínico que se utiliza para el seguimiento de la investigación, al servicio farmacéutico que produce la droga, a la IPS donde se realiza el estudio y al mismo comité de ética de investigación que avala el estudio. Todos deben estar certificados en buenas prácticas clínicas. Todo estudio clínico, de acuerdo a estas guías, debe tener debe realizarse en una institución certificada en buenas prácticas clínicas, debe ser aprobado por el comité de ética de la institución, debe haber un concepto de la comisión revisora de la sala especializada de medicamentos y productos biológicos si se requiere por el tipo de medicamento, debe haber un concepto del protocolo por parte del grupo de buenas prácticas clínicas y debe haber el consentimiento informado de los participantes. Hay una amplia normatividad nacional en investigación clínica que veremos más adelante en este curso. Finalmente, revisemos las pautas éticas actuales en investigación clínica en el mundo. Entonces, la última declaración del CINSCI fue realizada en el 2003 y revisada en el 2017. Incluye, además del consentimiento voluntario y consciente del individuo por escrito, solicitado por un médico sin conflicto de interés, además que en cualquier investigación, todo paciente debe contar con los métodos diagnósticos y terapéuticos disponibles, tanto locales como globales. Esto es muy importante porque, de acuerdo a esta declaración, no solamente, si es un estudio multinacional, el sujeto de investigación debe tener derecho no solo a lo que localmente en su país existe para la terapia de la enfermedad que tiene, sino lo que puede existir a nivel internacional. Los placebos determinan que no pueden ser utilizados si no hay otras, solo si no hay otras terapias alternativas podrían ser utilizados. Y la necesidad de que los protocolos sean revisados por un comité de investigación, ¿sí?, que sea independiente de los investigadores. La última guía de las CIOMS es del 2016. Entre otras cosas, este mismo consejo fue quien elaboró la declaración del CINSCI del 2003. ¿Sí? Incluye lo que ya se había revisado, la obligación del investigador de ofrecer todos los servicios, pero añade además una indemnización en caso de discapacidad o muerte y la libertad de retirarse de la investigación en cualquier momento sin sanción ni pérdida. Y establece que no deben realizarse investigaciones en comunidades subdesarrolladas para beneficio de comunidades desarrolladas, que la investigación debe responder a las necesidades de salud de la comunidad donde se realiza y no a la comunidad desarrollada que patrocina el estudio, y que el proyecto debe ser examinado y aprobado por una comisión de evaluación ética que incluya a personas que conozcan bien las costumbres y tradiciones de la comunidad. O sea, esto es importante porque un comité, aquí por ejemplo en Colombia, un estudio que se va a llevar a cabo en Colombia multinacional, la aprobación por el comité extranjero, por el comité del país desarrollado donde se patrocina el estudio, no sirve esa aprobación para realizar el estudio en Colombia. Tiene que ser aprobado por un comité local. Igual, si el estudio se va a realizar en Bogotá, ¿sí?, y no lo puede aprobar un comité de Bucaramanga ni viceversa. El comité tiene que ser de personas locales que conozcan bien las costumbres y tradiciones de esa comunidad, ¿sí? Esto es muy importante. La CIOM 2016 también determinó que la entidad patrocinadora debe asegurar que al finalizar la investigación exitosa de cualquier producto, este deberá ser accesible a los habitantes de la comunidad menos desarrollada donde se realizó la investigación. Esta agencia patrocinadora externa deberá someter el protocolo de investigación a una evaluación ética y científica de acuerdo con las normas locales, que ya lo habíamos visto, y estas normas no podrán nunca ser menos estrictas
que las que se aplicarían si la investigación se llevara a cabo en el país desarrollado. Respecto al placebo, la acción 2016 determinó que el placebo solo puede usarse como comparador si se presentan, primero, razones científicas de peso para usar el placebo, y segundo, si no se expone al participante más que a un riesgo, un aumento pequeño, menor, ¿sí?, por encima del riesgo mínimo, y los riesgos se han minimizado mediante los procedimientos de mitigación efectiva. Además, en cuanto a la atención a las necesidades de salud de los participantes, los investigadores y patrocinadores deben adoptar todas las disposiciones adecuadas para atender estas necesidades durante la investigación y luego posteriormente para la transición a la atención necesaria cuando la investigación concluya. Esto es importante, y esta pauta muchas veces en algunos estudios internacionales no se cumplían. La acción 2016 también determina que la comunidad debe trabajar conjuntamente, ¿sí?, para elaborar todo el proceso, todo el diseño del desarrollo, ejecución, del consentimiento informado y el monitoreo de las investigaciones. O sea, debe haber representantes de la comunidad en la elaboración de todas las medidas de control de los estudios de investigación, inclusive también en los comités de ética. En cuanto a los grupos vulnerables, los investigadores y los comités de ética de investigación deben asegurarse de que existen protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas y grupos vulnerables en la realización de la investigación. Y también respecto a las muestras y materiales biológicos, establece que debe haber un consentimiento informado específico de la persona de quien se obtiene el material para un uso particular, ¿sí? O también aceptaría un consentimiento informado amplio para un uso futuro no específico. Sin embargo, esto es algo que también es hoy en día muy criticado, pues muchos opinan que el consentimiento para la utilización de muestras siempre debe ser específico para el tipo de utilización que se va a hacer. Si tú dejas un tejido, o si se obtiene un tejido o cualquier parte de un órgano, y se tiene en un banco de almacenamiento, todo lo que se vaya a hacer con ese órgano o tejido debe informarse al donante o al paciente de quien se extrajo, y debe obtenerse un consentimiento específico para cada cosa que se vaya a hacer. No es que si el paciente firmó un consentimiento inicial para un estudio, ya ese vale para todos los estudios diferentes que se hagan. No, cada estudio que se hace sobre una muestra debe tener un consentimiento informado específico para el estudio en que se hace. El paciente donante debe tener una información suficiente y saber que puede negarse o retirar sus datos o materiales en cualquier momento. También la acción 2016, respecto a los adultos sin capacidad para dar conocimiento, especifica que se requiere que haya un representante legalmente autorizado y que además de esto se debe tener en cuenta las preferencias y los valores ya formados del participante. Se debe tener un asentimiento del sujeto además también, en la medida en que obviamente lo permite su capacidad, luego de habérsele dado toda la información adecuada a su nivel de capacidad. Y respecto a los datos obtenidos en línea, la acción 2016 especifica que deben aplicarse medidas adecuadas de protección de la privacidad de los sujetos y mitigarse estos riesgos, describir todos estos riesgos, prever y controlar y monitorear las posibles filtraciones de los datos en todas las etapas de la investigación. Las referencias principales, como ya les he mencionado, pues las pueden obtener ustedes en línea en internet. Aquí están los accesos, el Helsinki, Belmont, Nuremberg y las CIOMS. También hay unas referencias interesantes respecto al profesionalismo médico que han sido publicadas y que más o menos también están en la misma, siguen los mismos conceptos que les he expresado. Una de las referencias principales en Colombia sería la resolución número 8430 del 93 y la 2378 del 2008. ¿Sí? En esta última fue donde se adoptaron las buenas prácticas clínicas para las instituciones de investigadores, ¿sí? Cuando se utilizan medicamentos con seres humanos. Estos son los contactos del comité. Aquí, cualquier cosa, estamos dispuestos también a colaborar con ustedes en todo lo que sea necesario. ¿Sí? Nuestra secretaria tiene también su correo electrónico,
y está el teléfono del comité para lo que necesite. Muchísimas gracias, ha sido para mí un placer y un orgullo estar con todos ustedes y espero que haya sido de provecho esta conferencia.